La llegada desvalida. La elegante lanzadera plateada se deslizó a través de la extensión del espacio llena de estrellas. Su destino se acercaba cada vez más. La Academia Intergaláctica de Minoventone. Kobe dentro. Zora Martínez. La única humana a bordo presionó su rostro contra la ventana, sus ojos oscuros abiertos con asombro y temor, a solo 22 años. Zero estaba a punto de convertirse en el primer humano admitido en la institución más prestigiosa del universo conocido, la Academia. Una estación espacial masiva que orbitaba una estrella de neutrones distante, era el hogar de las mentes más brillantes de más de 1000 especies diferentes. Aquí los estudiantes aprenden a comprender, interactuar y, a veces, capturar a las criaturas más raras y peligrosas del cosmos mientras la lanzadera atracaba. Sara respiró profundamente, enderezando su simple tierra uniformada. Sabía que se destacaba. Sus 2 brazos, 2 piernas y rasgos distintivamente humanos, eran un marcado contraste con las formas luminiscentes o gaseosas de múltiples extremidades de sus compañeros de estudios. Bienvenidos nuevos, estudiantes. Una voz melodiosa resonó a través de la bahía de atraque. Por favor, proceda al gran atrio para la orientación. Sara siguió a la multitud sus pasos ligeros en la gravedad artificial. El gran atrio era una maravilla de arquitectura alienígena, un vasto espacio abierto con patrones de luz que se arremolinaban bailando en el techo, imitando las complejas interacciones cuánticas de partículas subatómicas, mientras entraba la charla emocionada de cientos de especies alienígenas en sus lenguas nativas. La inundó su traductor universal, un pequeño dispositivo. Detrás de su oreja luchaba por seguir el ritmo de la cacofonía de idiomas. «¡Ah, el humano!», ha llegado una voz tropezando con desdén. Cortó el ruido Zora. Se giró para ver un ser alto y esbelto con piel iridiscente y 4 brazos cruzados sobre su pecho. «Soy Sandor, el primero de mi clase en Lumina Prime. Y tú eres Zara Martínez». «Ella», respondió extendiendo su mano en el tradicional saludo de la Tierra. «Encantado de conocerte». Dandor miró su mano como si fuera un espécimen curioso. «Qué pintoresco, dime, humano. ¿De verdad crees que puedes seguir el ritmo? Aquí esta no es una escuela terrestre primitiva donde aprendes sobre organismos unicelulares y física básica». Las mejillas de Sara se sonrojaron, pero se mantuvo firme. «Estoy aquí para aprender, al igual que todos los demás. La Academia me eligió por una razón». Una voz retumbante interrumpió su intercambio. «De hecho, ella era Kandor, y te sugiero que recuerdes eso antes de cuestionar el juicio de esta institución». La multitud se abrió para revelar la imponente figura del decano Zorax, un ser que parecía estar hecho de cristal viviente. Su cuerpo facetado refractaba la luz a su alrededor creando una exhibición deslumbrante. «Bienvenidos a todos», continuó Zorax. Su voz resonó a través del atrio. «Ustedes representan las mejores mentes que sus respectivos mundos tienen para ofrecer, pero no se equivoquen. Sus logros significan poco aquí en la Academia. Serán desafiados más allá de sus imaginaciones más salvajes». Mientras Zorax hablaba, las pantallas holográficas parpadeaban y cobraban vida alrededor del atrio, mostrando imágenes de extraños paisajes alienígenas y criaturas que desafían la imaginación. Comprensión. Aprenderás a entender las formas de vida que existen más allá de los límites de tu comprensión actual. Estudiarás seres que pueden manipular la gravedad, criaturas que existen en múltiples dimensiones, simultáneamente, y organismos que desafían las leyes de la física como las conoces. El corazón de Sara se aceleró de emoción y miedo. Esto era todo lo que había soñado y más. «Y sí», Zorax agregó. Su mirada cristalina recorrió a la multitud. «Tenemos un humano entre nosotros este año». Zora Martínez de la Tierra se inclinó hacia adelante con todos los ojos sobre ella. Sara se movió hacia el centro del atrio. Podía sentir el escepticismo, la curiosidad y, en algunos casos, la hostilidad absoluta que irradiaban sus compañeros de estudios. «La admisión de la señora Martínez a nuestra estimada academia ha sido controvertida», Zorax admitió, «pero déjame ser claro. Ella se ganó su lugar aquí al igual que cada uno de ustedes. La especie humana puede ser joven en la comunidad galáctica, pero ha demostrado un potencial notable.
Espero que todos la traten con el mismo respeto que le darían a cualquier otro estudiante. Sara se mantuvo erguida, barbilla en alto a pesar de los murmullos. Ondulando entre la multitud, ella sabía los desafíos que la esperaban, no solo en sus estudios, sino en la humanidad merecía un lugar entre las estrellas mientras la orientación continuaba. La mente de Sara vagó hacia los eventos que la habían traído aquí. Habían pasado solo 50 años desde que la Tierra había hecho el primer contacto con vida extraterrestre. La galaxia había observado con una mezcla de diversión y preocupación cuando los humanos dieron sus primeros pasos tentativos en la comunidad cósmica, pero en esas 5 décadas, la humanidad había sorprendido a todos. Su adaptabilidad, creatividad y pura determinación los habían visto avanzar a un ritmo que alarmó a algunas de las razas más antiguas. Los humanos tenían un don para mirar problemas ancestrales desde nuevos ángulos, encontrando soluciones que habían eludido a otras especies durante milenios. Fue este potencial lo que había llamado la atención de la academia. Decidieron que era hora de ver lo que una mente humana podía hacer, y se expusieron a toda la amplitud del conocimiento cósmico a medida que la orientación llegaba a su fin. Sora se encontró sola entre la multitud una vez más. Respiró hondo. Robándose a sí misma para los desafíos que la esperaban, no estaba aquí. Solo por ella misma, llevaba las esperanzas y sueños de toda la humanidad sobre sus hombros. «Hey, chica, de la Tierra», una voz áspera llamó. Sara se giró para ver un ser reptil robusto acercándose a ella. Sus escamas brillaban con una iridiscencia aceitosa y sus ojos eran de un sorprendente tono púrpura. «Nombres cracks». Quería decir, no dejes que los como Sandor te afecten. Algunos de nosotros estamos realmente emocionados de ver lo que los humanos pueden hacer. Sara sonrió agradecida. Por la amigable obertura, gracias, cracks. Estoy deseando aprender de todos los que están aquí mientras charlaban. Sara sintió un destello de esperanza. Tal vez no estaba tan sola aquí como había temido. Con nueva determinación, se dispuso a encontrar sus aposentos listos para comenzar su gran aventura en la Academia Intergaláctica de Biología de Cobb. Poco sabía que su mayor desafío y la oportunidad de la humanidad de demostrar su valía a la galaxia estaba a la vuelta de la esquina, el desafío imposible. 3 meses después de haber comenzado sus estudios en la Academia Intergaláctica de Biología de Cobb, Sora Martínez se encontró en un estado constante de asombro y agotamiento. Cada día traía nuevas maravillas y desafíos que empujaban los límites de su comprensión en su clase de biología multidimensional. Aprendió a percibir e interactuar con formas de vida que existían en más de 3 dimensiones. La ecología cuántica le enseñó sobre ecosistemas que prosperaron en el corazón de las estrellas de neutrones, y en el CENAP psíquico comenzó a desbloquear las habilidades telepáticas latentes que, para su sorpresa, todos los humanos poseían en algún grado. A pesar del agotador plan de estudios, Sora prosperó su perspectiva humana única. A menudo la llevó a hacer preguntas que sus compañeros de clase extraterrestres nunca habían considerado. Mientras aún enfrentaba el escepticismo de algunos, también había comenzado a ganarse el respeto una mañana fresca, o lo que pasó por la mañana en una estación espacial. Sara entró al gran atrio para encontrarlo zumbando de emoción. Una multitud se había reunido alrededor de una pantalla holográfica brillante. «¿Qué está pasando?», preguntó Crack, que estaba mirando la pantalla con los 3 ojos bien abiertos. «Es el desafío de captura cósmica, Cracks», respondió, sus escamas ondulando de emoción. «Solo sucede una vez cada 1000 años. La Academia lo anuncia». Hoy, antes de que Sara pudiera pedir más detalles, la forma cristalina de Dean A. se materializó en el centro del atrio, ordenando silencio inmediato a los estudiantes de la Academia. Su voz resonante llenó el espacio. «Hoy marca una ocasión trascendental. La alineación de los 3 brazos espirales de nuestra galaxia. Ha comenzado un evento que ocurre, pero una vez cada milenio. Con él viene la oportunidad para el desafío de captura cósmica. La pantalla holográfica detrás de él cambió, mostrando una nebulosa arremolinada de colores imposibles. Dentro de ella, una forma fugaz, se movió algo que parecía desafiar la descripción, como si estuviera hecho de luz y sombra, vivientes simultáneamente. «He aquí»,
Zorax, continuó, el bailarín del vacío Lumina, un ser tan raro, tan elusivo, que en los 1.000 millones de años de historia de nuestra academia nunca ha sido capturado o estudiado con éxito. Su existencia ha sido más leyenda que hecho. Hasta ahora. Sara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La criatura era inquietantemente hermosa, diferente a todo lo que jamás había visto o imaginado. El desafío es simple en concepto, pero casi imposible en ejecución. Zorax explicó, tendrás un mes galáctico estándar para localizar, acercarte y capturar con éxito a un bailarín del vacío Lumina. El frijol debe ser traído de vuelta vivo e ileso. Para estudiar, el estudiante que logre esta tarifa no solo traerá un prestigio medible a su especie, sino que también se le otorgarán honores académicos completos y una posición garantizada en el Consejo Intergaláctico de Ciencia, un gas colectivo. Ondeó a través de la multitud. Tal honor generalmente estaba reservado solo para los científicos más destacados después de siglos de trabajo. Sin embargo, Zorax, su tono se volvió grave. Debo advertirte que este desafío es extraordinariamente peligroso. Los bailarines del vacío habitan el espacio entre dimensiones en regiones del espacio en el tiempo, que nuestras naves más avanzadas apenas pueden navegar. Muchos de los que han intentado alcanzarlos nunca han regresado. La participación es completamente voluntaria, mientras estalló una charla emocionada entre los estudiantes. Sara sintió una mezcla de exaltación y terror. Esto estaba mucho más allá de todo lo que había preparado hasta ahora. Una pequeña voz en el fondo de su mente susurró que esta podría ser la oportunidad de la humanidad de demostrar su valía en el escenario galáctico. Aquellos que deseen participar deben registrarse antes del final de este día solar. Zorax concluyó que la fortuna favorezca a los valientes. Mientras la forma del decano se disipaba, el atrio estalló en un frenesí de discusión. Sara se convirtió en grietas, su mente acelerada. ¿Te vas a registrar?, preguntó. Las escamas de Kra habían adquirido un tono pálido por el huevo cósmico. No, mi especie. Apenas puede manejar el espacio de 4 dimensiones. Me perdería en un instante, pero tú. Él miró fijamente a Sara con una mirada penetrante. ¿Lo estás considerando? ¿No es así antes? Sara pudo responder. Una voz condescendiente familiar interrumpió. Seguramente el humano no está pensando en avergonzarse a sí misma al intentar el desafío. Shandor prácticamente se deslizó en su conversación, su piel iridiscente brillando con diversión. ¿Y por qué no debería hacerlo?, Sara respondió con determinación. De repente, Sandor se endureció y rió. Un sonido como de cristales tintineantes. Oh, mi querido primate primitivo, los bailarines del vacío existen en un estado de superposición cuántica a través de 11 dimensiones. Tu especie apenas ha dominado los viajes espaciales. ¿Qué podrías esperar lograr? Sara sintió que sus mejillas se sonrojaban de ira, pero se mantuvo firme. La humanidad ha sorprendido a la galaxia antes. Tal vez lo hagamos de nuevo. Tu funeral. Shandor se encogió de hombros. Yo, por mi parte, espero reclamar el premio. Nuestros exploradores, Lumina Prime, han estado atravesando el espacio multidimensional durante eones. Este desafío fue hecho para nosotros. Mientras Shandor soldaba a Sara, se volvió. De vuelta a Krax, voy a hacerlo, dijo con voz firme. Tengo que intentarlo. CRA colocó una mano escamosa en su hombro. Eres el ser más valiente o el más loco que he conocido, Zora Martins. Pero si alguien puede sorprendernos a todos, son ustedes, humanos. Solo tengan cuidado ahí afuera el resto del día. Pasó como un borrón. Sara pasó horas en la vasta biblioteca de la academia, absorbiendo cada fragmento de información que pudo encontrar sobre los bailarines del vacío Luma. Cuanto más aprendía, más imposible parecía la tarea. Estos seres existían en un estado que desafiaba la física convencional. Se alimentaban de energía oscura comunicada a través de ondas gravitacionales y aparentemente podían entrar y salir de la realidad a voluntad a medida que se acercaba la fecha límite de inscripción. Sara se paró frente a la terminal holográfica, su mano flotando sobre el botón de confirmación. Las dudas se arremolinaban en su mente. Era ella y sobre su cabeza estaba arriesgando su vida por nada más que orgullo.
Entonces recordó por qué había venido a la Academia en primer lugar para superar los límites, para representar a la humanidad, para probar que su especie merecía un lugar. Entre las estrellas, con una respiración profunda, presionó el botón. La pantalla parpadeó confirmando su entrada al desafío de captura cósmica. Esa noche, mientras yacía en sus aposentos mirando el vacío lleno de estrellas, Sara sintió el peso de su decisión. Tenía un mes para prepararse para un viaje al desconocido, para intentar lo que innumerables seres avanzados habían fracasado en hacer durante 1.000 millones de años. Pero cuando el sueño finalmente la reclamó, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Después de todo, hacer lo imposible era una especialidad humana en lo desconocido. El mes de preparación para el desafío de captura cósmica pasó en un torbellino de intenso estudio y entrenamiento. Sara se esforzó hasta los límites de la resistencia humana, a menudo trabajando durante el ciclo nocturno de la academia, se sumergió en mecánica cuántica avanzada, navegación multidimensional e incluso técnicas experimentales de expansión de la conciencia. En vísperas del desafío, Sura se encontró en una de las cámaras de simulación holográfica de la academia. La habitación zumbaba con energía mientras generaba una representación asombrosamente precisa de la nebulosa donde los bailarines del vacío Lumina habían sido citados. Simulación ejecutada por computadora Alpha 7 Sora ordenó con voz firme a pesar de sus nervios. La cámara se movió y Sara sintió la sensación desorientadora de estar estirada a través de múltiples dimensiones. Un color para el que no tenía nombres se arremolinaba a su alrededor y ondas gravitacionales recorrieron su cuerpo en la distancia. Un destello de movimiento captó su atención. El signo revelador de una bailarina del vacío, como lo había hecho innumerables veces durante el último mes, Sora intentó acercarse a la criatura, pero como siempre, en el momento en que se acercaba, desaparecía deslizándose entre los pliegues del espacio a la vez como humo a través de los dedos. Simulación final. Sara suspiró. La frustración era evidente en su voz. La cámara regresó a su estado neutral y se desplomó contra la pared. A pesar de toda su preparación, no estaba más cerca de descubrir cómo capturar a uno de estos seres. Un suave timbre indicó que alguien en la puerta entró. Sara llamó para su sorpresa a Dean Sorax. La forma cristalina brilló a la vista. La señorita Martínez la saludó, sus ojos multifacéticos brillaban quemando el aceite de medianoche, como dicen los humanos. Sara se puso de pie a toda prisa. Dean Thorax solo estaba practicando la forma del decano. Parecía ondular con algo parecido a diversión. De hecho, tu dedicación es encomiable, pero dime, ¿has considerado que tal vez el enfoque convencional podría no ser la respuesta aquí? Sara frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Vacío. Los bailarines han eludido a las mayores mentes de la galaxia por iones Sorax, explicó. Tal vez lo que se necesita no es más conocimiento, sino una perspectiva diferente, en conjunto algo exclusivamente humano con... Esas palabras crípticas. El decano brilló y desapareció, dejando a Sara sola con sus pensamientos. A la mañana siguiente, Sara estaba de pie en la bahía de lanzamiento, junto con los otros participantes desafiados. La atmósfera estaba tensa, una mezcla de emoción y aprensión. Naves elegantes de varios diseños estaban listas, cada una adaptada para viajes interdimensionales. Shandor paseaba sobre su piel iridiscente, reluciente, bien humano. UNS sorprendido. ¿En realidad apareciste? Trata de no perderte en la cuarta dimensión. ¿Lo harías? Sería terriblemente inconveniente tener que montar su misión de rescate. Sara se tragó una réplica, centrándose en cambio en sus propios preparativos. Su nave era significativamente más pequeña que las otras, una nave compacta que parecía casi primitivo en comparación con la reluciente nave alienígena que la rodeaba, pero las apariencias engañaban. La nave, llamada Curie IOS, era en honor al antiguo Mars Rover y estaba repleta de tecnología de vanguardia, gran parte de ella de diseño humano. Cuando comenzó la cuenta regresiva, Sara se acomodó en el asiento del piloto. Su corazón se aceleró, pero sus manos estaban firmes en los controles. Esto era todo. La oportunidad de la humanidad de demostrar su valía. La secuencia de lanzamiento inició. La computadora anunció 3, 2, 1 con una explosión de energía. La nave salió disparada de la bahía de lanzamiento hacia la vasta extensión del espacio.
Las estrellas se estiraron en líneas de luz cuando ingresaron al hiperespacio y se precipitaron hacia la nebulosa que contenía su esquiva cantera. Horas después, la nave Sara salió del hiperespacio al borde de la nebulosa. La vista la dejó sin aliento. Remolinos de polvo cósmico y gas pintaron un lienzo de belleza inimaginable a través del vacío y dentro de él. Destellos de movimiento. Los bailarines del vacío eran etéreos e intocables, mientras las otras naves corrían por delante empleando técnicas de escaneo complejas y dimensionales. Sara contuvo a Dean. Las palabras de Zorax resonaron en su mente una perspectiva diferente, algo exclusivamente humano. Entonces ella, a lo largo de la historia, los humanos habían hecho algunos de sus mayores descubrimientos, no a través de una planificación cuidadosa, sino a través de la intuición de serendipia, y a veces pura suerte tonta. ¿Qué pasaría si la clave para capturar a un bailarín del vacío no fuera perseguirlo, sino permitirle venir a ti tomando una respiración profunda? Sur hizo algo que ninguno de los otros participantes habría considerado. Apagó los motores de su nave, y la mayoría de sus sistemas dejando solo el soporte vital y los sensores pasivos en línea. Luego esperó horas. Pasaron en la distancia, podía ver los destellos de las otras naves, mientras perseguían infructuosamente a las escurridizas criaturas, pero Sara permaneció quieta, su nave oscura contra el fondo de la nebulosa, justo cuando la duda comenzaba a arrastrarse. Sus sensores pasivos captaron una señal débil. Algo se acercaba apenas, atreviéndose a respirar. Sara vio como un destello de luz se fundía ante su ventana. Era un bailarín del vacío más hermoso y alienígena de lo que podría haber imaginado. Su forma parecía cambiar y fluir existiendo en estados múltiples, simultáneamente, y la estaba observando con lo que solo podría describirse como curiosidad, moviéndose con una lentitud agonizante. Zora activó el sistema de comunicación de la nave en lugar de palabras o transmisiones estándar. Envió un patrón simple de pulsos, los primeros números de la secuencia de Fibonacci-Axi, un patrón matemático, que se encuentra en toda la naturaleza para su asombro. El bailarín del vacío respondió. Completando la secuencia con pulsos propios, se había establecido una conexión durante las siguientes. Ahora Sara y la criatura participaron en una danza de matemáticas y música, construyendo una forma rudimentaria de comunicación. Aprendió que los bailarines del vacío no eran simplemente animales, sino seres altamente inteligentes con una cultura compleja propia. A medida que su interacción se profundizaba, Sara llegó a una profunda comprensión. El objetivo de capturar a un bailarín del vacío era fundamentalmente defectuoso. Estos eran seres sensibles que merecían respeto y autonomía. El verdadero logro sería establecer un contacto significativo y un entendimiento mutuo con esta epifanía. Sara tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. En lugar de intentar capturar al bailarín del vacío, extendió una invitación. El frijol estaba dispuesto a regresar a la academia, como un invitado de honor y maestro en lugar de un espécimen para su alegría y asombro. La bailarina del vacío estuvo de acuerdo mientras la nave Sarid regresaba a la academia con la bailarina del vacío siguiéndola por su propia voluntad. Ella sabía que había logrado algo mucho más grande que ganar una competencia. Había abierto una puerta a una nueva era de cooperación y comprensión entre especies. El enfoque humano basado en la empatía, la creatividad y el respeto por otros seres había tenido éxito donde milenios de tecnología alienígena avanzada habían fallado. La humanidad había demostrado su valor entre las estrellas, no a través de la dominación, sino a través de la conexión. Cuando la academia apareció a la vista, Sara sonrió. Este era solo el comienzo de la gran aventura de la humanidad. Aventúrate en el cosmos. La conexión cósmica como la nave de Zora. La curiosidad se acercó a la Academia Intergaláctica de Biología de la Mazorca. El sistema de comunicaciones crepitó con mensajes urgentes. El regreso de cualquier participante habría causado emoción, pero la firma de energía que acompañaba a la nave de Sara envió a toda la estación a un frenesí. Curiosidad. Este es el control de la Academia. Una voz llena de incredulidad se escuchó. Nuestros sensores están detectando. ¿Es eso realmente un control afirmativo?
Zara, respondió sin poder evitar el orgullo en su voz. Regresaré con una bailarina del vacío Lumina, pero no como una cautiva, sino como una invitada de honor. El silencio siguió, roto solo por el suave zumbido melódico de la bailarina del vacío mientras entraba y salía del espectro visible junto a su nave, mientras se acercaban a la bahía de atraque. Sara vio que se había reunido una gran multitud. Estudiantes, profesores de ERS e incluso miembros del Consejo Intergaláctico presionaron contra el campo de fuerza que separaba la bahía del resto de la estación, todos ansiosos por presenciar este momento histórico con un suave golpe. La curiosidad se instaló en la plataforma de atraque. Sara respiró profundamente, arreglándose el uniforme antes de abrir la esclusa de aire mientras salía un silencio. Cayó sobre la multitud, todos los ojos estaban en la forma brillante y siempre cambiante, la siguió. La bailarina del vacío, a quien Sara había llegado a llamar Lux, flotaba elegantemente a su lado. Su cuerpo era una danza hipnótica de luz y sombra que existía en múltiples dimensiones simultáneamente los más cercanos. Sintieron una sensación extraña, como si su conciencia se estuviera expandiendo suavemente para percibir realidades más allá de su comprensión normal. Dean Sorax dio un paso adelante con su forma cristalina, refractando la luz de Lux en patrones deslumbrantes. Señorita Martínez dijo, su voz llena de asombro, has logrado lo imposible. Nunca en la historia de nuestra institución nadie ha logrado traernos una bailarina del vacío Lumina, pero más que eso lo has hecho de una manera que honra y respeta a este magnífico ser, has superado todas las expectativas. Sara asintió sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Gracias, Dean, pero el verdadero honor pertenece a Lux, que eligió venir aquí voluntariamente. Hay tanto que podemos aprender unos de otros, como si en respuesta, Lux emitió una serie de pulsos armónicos que resonaron a través de la bahía de atraque para el asombro de todos. Descubrieron que podían entender la esencia del mensaje: curiosidad, amistad y un deseo de comprensión mutua. Durante los siguientes días, la academia fue un hervidero de actividad. Los lingüistas de Seno trabajaron incansablemente para refinar la comunicación con Lux, mientras que los físicos y biólogos clamaban por la oportunidad de estudiar las propiedades únicas de la existencia multidimensional del bailarín del vacío. Pero fue Sora quien actuó como intermediario principal entre Lux y el resto de la academia. La conexión que había formado con el ser durante su viaje de regreso se había profundizado en un vínculo profundo. Descubrió que podía entender intuitivamente el complejo método de comunicación de Lux al traducir conceptos abstractos y pensamientos multidimensionales en términos que otros pudieran comprender. Una noche, mientras Sara y Lu participaban en lo que solo podía describirse como una conversación que abarcaba múltiples planos de existencia, una revelación la golpeó. Los bailarines del vacío no eran solo anomalías aleatorias en el universo, eran integral a su propia estructura. Tus cuidadores Arag jadean cuando la comprensión amanece. Mantienes los límites entre dimensiones, ¿no? La forma de Lux brilló en afirmación y una serie de imágenes inundaron la mente de Sora. Vio vastos tapices cósmicos, el intrincado interjuego de fuerzas que mantenían unida la realidad. Los bailarines del vacío se movían a través de estos paisajes abstractos, su propia existencia, una fuerza equilibradora que impidió el colapso del multiverso. Esta revelación envió ondas de choque a través de la comunidad científica. Las implicaciones eran asombrosas. Los bailarines del vacío no eran solo otra especie para ser estudiada, sino entidades fundamentales, cruciales para la estabilidad de la existencia misma. A medida que las noticias de este descubrimiento se difundían en los UDES hacia el desafío, comenzaron a cambiar lo que había comenzado como una competencia para capturar y estudiar una criatura rara. Había comprensión. Sara se encontró en el centro de este cambio de paradigma, su enfoque arraigado en la empatía, el respeto y la curiosidad de mente abierta había desbloqueado el conocimiento que innumerables civilizaciones avanzadas habían buscado para los cianos. Era un testimonio de la perspectiva única de la humanidad en la comunidad cósmica, pero no todos estaban emocionados con este giro.
de los acontecimientos Xandor y una facción de tradicionalistas argumentaron que el desafío había sido subvertido, que Sara había fallado en capturar a un bailarín del vacío, como los parámetros originales habían especificado que esto no es lo que se suponía que era el desafío de captura cósmica Theor. Declaró durante un acalorado debate en el Gran Atrio que el humano ha convertido una tradición científica sagrada en una especie de programa de intercambio cultural de especies. Sara se mantuvo firme. Luxuna, presencia reconfortante a su lado, el propósito de la ciencia no es solo acumular conocimiento, argumentó su voz firme, es fomentar la comprensión. Lo que hemos ganado a través de la cooperación con Lux es mucho más valioso que cualquier cosa que pudiéramos haber aprendido al obligar a un bailarín del vacío al cautiverio. El debate continuó. Pero el apoyo a la posición de Sara creció, y muchos reconocieron que este nuevo enfoque abrió posibilidades que nunca antes se habían considerado. La academia y, de hecho, toda la comunidad científica galáctica estaban al borde de una nueva era de descubrimiento y cooperación mientras las discusiones continuaban a su alrededor. Sara sintió un suave pulso de Lux. Volvió su atención hacia su amiga y recibió una corriente de información sensorial que la dejó momentáneamente aturdida. Despierta, dijo que su voz cortaba el clamor del debate. Lux tiene algo importante que compartir con todos nosotros. El atrio quedó en silencio cuando Lux comenzó a emitir una serie compleja de pulsos multiespectrales con la ayuda de Sora para traducir un mensaje de profunda importancia. Los bailarines del vacío habían estado observando a la humanidad durante mucho tiempo desde los mismos comienzos de nuestra especie. Habían sido testigos de nuestras luchas, nuestros triunfos, nuestra capacidad tanto para la destrucción como para la creación, y habían reconocido algo único en nosotros, una chispa de potencial diferente a cualquier otra especie que habían encontrado en sus vastos viajes a través del multiverso. Los humanos, con sus sentidos limitados y sus cortas vidas, habían desarrollado una adaptabilidad y creatividad sin igual. Nuestra capacidad de pensar de manera abstracta para imaginar realidades más allá de nuestra percepción inmediata resonó con los bailarines del vacío de una manera que ninguna otra especie lo había hecho. El mensaje de Lux se hizo claro. Los bailarines del vacío creían que la humanidad, a pesar de su juventud y su relativa inferioridad tecnológica, tenía un papel crucial que desempeñar en el futuro del cosmos, nuestra perspectiva. Única nuestra capacidad de cerrar brechas y encontrar soluciones no convencionales nos hizo candidatos ideales para unirnos a los bailarines del vacío como custodios del multiverso. Cuando el impacto total de esta revelación se asentó sobre los seres reunidos, Sera sintió un profundo sentido de responsabilidad y asombro. La humanidad no solo había demostrado su valor entre la comunidad galáctica, sino que había sido reconocida como esencial para el tejido mismo de la existencia. El desafío de captura cósmica había comenzado como una competencia, pero había evolucionado hacia algo mucho más grande, el amanecer de una nueva era de cooperación cósmica con la humanidad, y los bailarines del vacío en su corazón. Cuando Sara miró hacia el mar de un alienígena humano y multidimensional, atónito, supo que la verdadera aventura apenas estaba comenzando. Triunfo y transformación en las semanas posteriores a la revelación de Lux. La Academia Intergaláctica de Biología COBI se convirtió en el punto focal de una revolución galáctica. Las noticias del papel único de la humanidad en el orden cósmico se extendieron rápidamente, causando ondas de emoción, incredulidad y en algunos casos preocupación en incontables mundos. Sara se encontró en el centro de un torbellino de actividad. Sus días estaban llenos de informes, entrevistas y intensas sesiones de estudio mientras trabajaba para cerrar la brecha entre la comprensión humana y el vasto conocimiento de los bailarines del vacío. Las noches las pasaba en profunda comunión con Lux. Su mente se expandía para captar conceptos que existió más allá de la física tradicional. Una mañana, cuando Sara entró al gran atrio para otra ronda de reuniones, se sorprendió al encontrarlo casi vacío.
salvo para Din Sorax y un grupo de seres dignos que reconoció como miembros del Consejo Intergaláctico. La señora Martínez Sorax tiene una forma cristalina que brilla con lo que Sara había llegado a reconocer como emoción. Tenemos un asunto de gran importancia que discutir contigo. La jefa del Consejo Intergaláctico. Un ser de energía pura. Contenido dentro de una coraza metálica adornada, flotó hacia adelante Sara Martínez de la Tierra. Sus acciones han puesto en marcha cambios que cambiarán nuestra comprensión del cosmos. El Consejo ha deliberado y hemos llegado a una decisión que alterará el curso de la historia galáctica. El corazón de Sara se aceleró pero mantuvo la compostura. Es un honor escucharte, Consejo. Estamos estableciendo una nueva división. La jefa del Consejo continuó. El Departamento de Asuntos Multiversales. Su propósito será facilitar la cooperación entre las razas tradicionales del espacio, los bailarines del vacío y otras entidades multidimensionales. Podemos encontrarnos, queremos que Sora Martínez lidere este departamento. La mente de Sara Reed esto fue más allá de todo lo que había imaginado cuando pisó por primera vez. La academia, una Wende profundamente honrada, se las arregló para decir, pero seguramente hay otros más calificados con más experiencia. Din Sorax dio un paso adelante. Experiencia en xenobiología tradicional, tal vez. Pero tú, Sora, has demostrado algo mucho más valioso. La capacidad de conectar, comprender, tender puentes entre realidades. Eso es lo que necesitamos ahora más que nunca, ya que las implicaciones de esta oferta se hundieron en Sara. Sintió una presencia familiar. Lux había entrado en el atrio, su forma multidimensional, proyectando sombras danzantes a través de las paredes. Un pulso suave de Lux transmitió un mensaje complejo que Sara interpretó. Para los demás, la humana habla con sinceridad de sus dudas, pero no logra ver su propio potencial en todos nuestros eones de existencia. Los bailarines del vacío nunca hemos encontrado una especie tan única, adecuada para caminar entre mundos. Sara Martínez encarna lo mejor de la humanidad, curiosidad templada por empatía, determinación equilibrada con flexibilidad. Ella es la opción ideal para guiar esta nueva era de cooperación cósmica. El respaldo de Lux resolvió cualquier duda persistente. Sara se enderezó sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros. Acepto, dijo con voz firme, haré todo lo que esté en mi poder para fomentar la comprensión de la posición y la cooperación entre todos los seres sensibles. Independientemente de su naturaleza dimensional, los meses que siguieron fueron un borrón de actividad. El recién formado Departamento de Asuntos Multiversales rápidamente se convirtió en la organización más dinámica e influyente de la galaxia bajo el liderazgo de Sora. Los avances en física multidimensional, comunicación e incluso filosofía ocurrieron a un ritmo sin precedentes. El stock de la humanidad en la comunidad galáctica Espada era lo que alguna vez había sido visto como una raza primitiva apenas carenada en el espacio. Ahora era reconocido como una especie de visionarios y constructores de puentes. La creatividad y adaptabilidad humanas, combinadas con el vasto conocimiento de los bailarines del vacío y la tecnología avanzada de razas más antiguas, llevaron a avances que transformaron la vida en todo el cosmos. Se desarrollaron nuevos métodos de viaje más rápido que la luz que permitían a las naves atravesar límites dimensionales. Técnicas de expansión de la conciencia, derivadas de las enseñanzas de Boyd D. Answer, llevaron a avances en la medicina, la psicología e incluso el arte. Los límites entre la ciencia, la filosofía y la espiritualidad comenzaron a difuminarse a medida que los seres de todo tipo adquirieron una comprensión más profunda del intrincado tapiz de la existencia, pero quizás el cambio más profundo fue en cómo las diferentes especies interactuaban entre sí. La capacidad humana para la empatía y la comprensión ejemplificada por el enfoque de Sora se convirtió en un modelo para la comunicación entre especies. Las relaciones, las antiguas rivalidades comenzaron a disolverse a medida que las civilizaciones se dieron cuenta de la importancia de la cooperación para mantener el equilibrio cósmico. 5 años después del fatídico desafío de captura cósmica, Sara
Estaba de pie en la plataforma de observación de la estación de la unidad, el enorme centro multidimensional que servía como sede del Departamento de Asuntos Multiversales debajo de su tierra, que se mostraba como una joya azul, mientras que a su alrededor, seres de todo el multiverso trabajaban juntos en armonía. Lux brillaba a su lado. Su presencia era un recordatorio reconfortante del viaje que los había llevado a este punto. ¿Alguna vez imaginaste que resultaría así? Sara hizo su pregunta, dirigida tanto a Lux como a ella misma. La respuesta de Lux no llegó en palabras, sino en una serie de impresiones y emociones que Sara se había vuelto experta en interpretar. Habló de la imprevisibilidad de la existencia, la belleza del surgimiento y el papel único que la imaginación de la humanidad desempeñó en la configuración de la realidad. Sara sonrió al comprender el significado más profundo. La mayor fortaleza de la humanidad siempre había sido su capacidad de visualizar un futuro mejor y trabajar incansablemente para hacerlo realidad. Una realidad soñando con lo imposible lo hicimos posible mientras miraba el vacío plagado de estrellas ahora, repleto de posibilidades que alguna vez habrían parecido pura fantasía. Sara sintió una profunda sensación de orgullo y esperanza. La humanidad no solo había encontrado su lugar entre las estrellas, se había convertido en un hilo esencial en el tapiz cósmico, tejiendo realidades y cerrando brechas entre dimensiones. El desafío de captura cósmica había sido diseñado para probar los límites del logro científico. En lugar de eso, había revelado el potencial ilimitado de comprensión, cooperación y respeto mutuo al alcanzar lo desconocido con mentes abiertas y corazones abiertos. La humanidad no solo había demostrado su valor, sino que también había revelado un nuevo destino para todos los seres sensibles. Cuando Sara se volvió para enfrentar al diverso grupo de entidades reunidas para la próxima reunión del Consejo Multiversal, supo que esto era solo el comienzo de la verdadera aventura, el continuo viaje de descubrimiento. Cooperación y armonía cósmica se extendía ante ellos tan infinito y lleno de maravillas como el universo mismo en ese momento. Sara Martinis, una vez una estudiante humana subestimada, ahora una líder. En un nuevo orden cósmico, sintió la verdad que la había traído a este punto. Las mayores fronteras no eran las del espacio o el tiempo, sino las del entendimiento y la conexión. Al cruzar esas fronteras, la humanidad encontró no solo su lugar en las estrellas, sino también su papel en la gran danza de la existencia misma. El futuro en toda su gloria multidimensional la llamaba y la humanidad, de la mano de los seres de incontables realidades, estaba lista para responder a su llamado.